así vamos a comenzar a hablar de la Navidad. Para ello, José Manuel García Bautista, ¿qué tal, periodista? ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal, compañero? Felices fiestas. Felices fiestas, no nos podemos dar la mano por esto de los protocolos y demás, manteniendo la distancia de seguridad. Estamos esperando también al compañero Javier Marín Mauri, que ahora se incorporará a esta tertulia, más que otra cosa que vamos a tener sobre la Navidad y todas las curiosidades que rodea a esta fiesta de carácter religioso, aunque ya veremos si en esos inicios fueron tan religiosos o no. Lo primero que me gustaría hablar sería, nosotros, los cristianos, celebramos el 25 de diciembre como la Natividad de Jesús. ¿Nació Jesús o se conoce que naciera Jesús un 25 de diciembre? La verdad es que no. De hecho, lo que tenemos entendido por el nacimiento de Cristo, 25 de diciembre, es una fecha asimilada. Es decir, si nos paramos a ver el Nuevo Testamento, si nos paramos a ver los textos sagrados, nos hablan que Jesús de Nazaret nace en Belén, ¿verdad? Y nos cuenta una historia que comúnmente hemos aceptado, pero que no tiene una correspondencia real. Primero porque por clima, ningún pastor en esta época del año en la que nos encontramos va a tener al ganado pastando con el frío que hace, porque entre otras cosas corres el riesgo de que las cabezas de ganado sufran el rigor del invierno, incluso que se te muera alguna. Por lo tanto, en estos tiempos, en esta época, lo que hacían y lo que hacen es pastar dentro de lo que son recintos cerrados. ¿Qué época se corresponde bien para que coincida con el relato bíblico? Pues principalmente los meses que van de abril a agosto. En ese margen de tiempo, verano. Sí, en ese margen de tiempo tendría que haber nacido. Pero claro, el espectador que nos esté viendo puede preguntarse, bueno, ¿y por qué lo celebramos un 25 de diciembre? Está claro, es una asimilación de cultos paganos. Antes que el nacimiento de Cristo, hubo una serie de fiestas asimiladas o de fiestas que estaban ya instauradas, que eran de carácter romano, pagano, y que tenían mucha raíz ya entre el pueblo. ¿Qué ocurrió? Pues que, por ejemplo, el 25 de diciembre se celebraba el Día del Sol Invicto, el nacimiento del Sol Invicto, que era un culto solar. No lo podían quitar. Date cuenta que el cristianismo, digamos que se aprueba, por lo menos no se persigue, gracias a lo que es el edicto de Milán, y hay un momento en el que cuando Constantino tiene aquel sueño famoso en el que ve un escudo que pone con este signo vencerá y era una cruz, él acepta, gana las batallas pintando escudos a sus soldados en todo lo que son hombros y demás insignias, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que hace el concilio de Nicea, año 326 de nuestra era, y en el año 326 queda, en este caso ya, el cristianismo aceptado. A partir de ese momento había fiestas que no podían quitar. El nacimiento de Cristo estaba ahí. ¿Qué dijeron? Bueno, como ahora mismo el cristianismo es un valor emergente, vamos a poner lo que coincida con ese 25 de diciembre. Y lo que hace es solapar fechas, como ha habido otras muchas. Es decir, hay otras muchas fiestas a lo largo del año que están solapadas a lo que son todos los cultos de antaño. Una fiesta también solapada es Halloween, por ejemplo, o una fiesta que también venía a ser una fiesta pagana, eran los carnavales. Y sin embargo hoy, pues fíjate que tienen un carácter, es festivo, pero antaño era festivo religioso. Por lo tanto, nos encontramos con ese 25 de diciembre. Ocurre algo, que es el Papa Honorio, en el año 440, el que dice que esa fecha del 25 de diciembre es inmutable, no se puede variar. Y tiempo después, Liberio, en el siglo VII, es el que dice que la fecha ya instaurada para el nacimiento de Cristo vuelve a ser el 25 de diciembre. Y finalmente, pues nos encontramos que un último papa es el que pena bajo dogma de fe, es decir, no se podía violar ese dogma de fe, el nacimiento de Cristo, y por tanto también estaba prohibido calcular la fecha. Hoy día, si hay dos fechas en las que encaja el nacimiento de Cristo, una podría ser el 18 de agosto,
y la otra el 16 de abril. Fíjate el ratio tan amplio que da, pero sin embargo particulariza en esas dos fechas. De ahí viene ese mito. Bueno, luego si hablamos del 25 de diciembre como fechas coincidentes con otros cultos, te voy a poner un ejemplo. ¿Sí? Un 25 de diciembre se celebra el culto al sol invicto, pero un 25 de diciembre es el culto al dios Apolo. Un 25 de diciembre es la fecha del nacimiento de Krishna. Un 25 de diciembre nace Buda. Un 25 de diciembre nace Horus. Un 25 de diciembre nace Mitra. Todos nacen de una madre virgen y todas ellas el nombre empieza por M. Seguramente habrá algún espectador que diga, bueno, es que mire usted, la madre de Horus era Isis. Sí, Isis Mary. Es decir, todo viene a encajar. Y todo, fíjate qué dato también tan curioso. Muy curiosísimo lo que estás contando. Más curioso aún porque la constelación que brillaba en el cielo era Piscis, el pez, que luego sería símbolo de los cristianos. Fíjate qué cosa, ¿no? Y ya si nos ponemos a ver en las constelaciones lo que coincide, yo tengo por ahí un artículo escrito con un compañero mío, con Jesús García, que decimos la Navidad escrita en las estrellas, porque te vas a encontrar que hay una constelación cercana que es Virgo, que es la Virgen, que para colmo la letra de esa constelación es la M, una M abierta. Justamente abajo de ella hay 3 estrellas que le dicen los 3 reyes. Y en el otro extremo te vas a encontrar una cruz que es la Cruz del Sur. Es decir, te vas encontrando con precisamente algo que es eterno, que es lo que se veía ahí en el cielo, que diferentes culturas, da igual cual fuera, interpretaron de la misma forma y que luego plasmaron como una bonita historia en textos de sus respectivas religiones y que el cristianismo lo comparte. Evidentemente nunca vamos a saber cuánto hay de leyenda y cuánto hay de realidad. Nació Jesús en Belén, nació en un portal, un 25 de diciembre, habría mucho que hablar, ¿eh? Esto da mucho para lo que hablar, pero quédate con ese dato, quédate con los cultos solares y con esa fecha aceptada, que no correcta, del 25 de diciembre. En principio desmontamos que el 25 de diciembre naciera Jesús, ¿no? Ese personaje que prácticamente aquí adoramos todos porque de una manera u otra, ¿no? Hemos nacido, nos hemos criado en el cristianismo. Se une a esta tertulia Javier Marín Mauri, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas tardes, David. ¿Qué tal, Javier? A ambos un placer estar aquí. Hemos hablado sobre la fecha, el 25 de diciembre, has podido oírlo prácticamente toda la intervención de José Manuel. Entiendo que compartes absolutamente todo, ¿no? Sí, lo que pasa que bueno, que luego llegó el Concilio de Trento, siglo XVI, y bueno, y dio un poco sentido a todos los textos bíblicos, y de ahí nace pues todo lo que conocemos ahora. Y si además añadimos otra curiosidad, que es el culto a la uva, el comernos las uvas, que es algo totalmente comercial, bueno, pues tenemos la Biblia, que es un texto que hay que saber explicar, hay que saber entender, hay que saber contextualizar, pero lo que sí es claro es lo que ha comentado antes José Manuel. Es muy difícil conocer exactamente cuándo nació realmente Jesús, que su nombre no es exactamente Jesús, es Yeshua, que de Yeshua a Joshua hay un matiz que conviene especificar, ¿no? Lo que pasa es que eso se empezó a traducir por Jesús, 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 y se le quedó el nombre de Jesús el ungido, Jesucristo. Y si llevamos con lo de los Reyes Magos, bueno, pues hasta la Edad Media no se empieza a decir, quizá por lo que ha comentado José Manuel, esos cultos paganos, ese culto al sol, esa recogida de cosechas, pues hasta la Edad Media nos empieza a hablar de Melchor, Gaspar y Baltasar. Y toda esa cultura nos ha llegado a nosotros, que yo siempre digo lo mismo, hay que contextualizarlo todo, todos los hechos, ¿no? Y hay una razón de por qué ponemos el árbol, hay una razón de por qué es verde, en fin. Lo que pasa es que, por desgracia, todas esas razones que tienen su belleza romántica, incluso histórica, lamentablemente las hemos ido olvidando. Lastimosamente. Has mencionado los 3 Reyes Magos. Creo que es otro de los
puntos, ¿no? de esta mesa de la Navidad, ¿no? Y que sin ella, pues probablemente para nosotros sería totalmente diferente, ¿no? Estos tres Reyes Magos, que es una festividad en la que todos nos hacemos regalos y demás, y que todo el mundo lo conoce, ¿no? Pero, ¿existieron estos tres Reyes Magos que fueron a adorar a Jesús? Históricamente tenemos que creer que sí, porque ahí, como decía Javier, si se contextualiza todo en torno a unos textos sagrados, que no tienen por qué tener ni más ni menos credibilidad que otros textos que aceptamos y que pueden venir, bueno, de narraciones de diferentes faraones egipcios, por ejemplo, en otras épocas, ¿no? Muchas veces por ser un texto sagrado parece que tiene menos credibilidad y no es así, ¿no? Es un documento, se puede interpretar de dos formas, desde un punto de vista religioso y desde un punto de vista periodístico. Yo lo interpreto como lo segundo, es información. Hay una cosa que tenemos que tener claro. A Herodes, al rey Herodes, lo visitan tres extranjeros que dicen que venían a adorar al Mesías que había nacido. Eso es un dato objetivo. Ahora, claro, ya en la historia de los Reyes Magos, bien lo comentaba Javier, no han sido nunca tres, es decir, llegaron a ser hasta 33. 33 Fíjate. Que es cabalístico. Es un número simplemente que entra dentro de la numerología. Jesús de Nazaret se le identificaba con el número 3, que es el camino iniciado, es la luz, es la esperanza, y el 33 es el doble 3, que son 3 por 3, que son 9, el 9 es el trabajo concluido. Él inició una tarea, una misión, y la acabó, el 3 y el 9, es decir, de esto veremos que hay mucho que incluso coincide con su fecha de nacimiento, ¿no? Cuando decimos habitualmente, Jesús murió con 33 años, no señor, murió con 40 y si me apura 39, 40 añitos, pero nuevamente fíjate, 39 años, venga, vale, lo vuelves a sumar para que veas la cábala hebrea cómo es para este tipo de cosas, te da 12, 2 y 1, 3, es que te vuelve a dar, sí, claro. Se va jugando con los números, pero los Reyes Magos, que tiene ahí Javier detrás de él, pues llegaron a ser 33, llegaron a ser 24, llegaron a ser 12, pero al final, en un mosaico, en la iglesia de San Apolonar Nuevo, en Rávena, ya se representa por primera vez a los tres Reyes Magos, que no eran uno blanco, otro negro y otro de piel rojiza, sino que eran tres reyes normal y corriente, que no eran reyes, que eran magos, pero que los magos por aquel entonces más que tenían... magos, hechiceros, entiendo, ¿no? Algo así, astrólogos. ¿no? Astrólogos, exactamente. Sabios. Claro, de hecho a ellos se les representa no con corona, sino con gorro frigio. El gorro frigio era aquel que poseía el conocimiento, en este caso el conocimiento en las estrellas, porque de alguna forma ellos venían siguiendo esa estrella de Belén, que bueno, de alguna forma tenía que marcar el sitio donde nace Jesús. En el siglo VI se fija que deben de ser tres reyes. Los Reyes Magos ya no eran magos, ya eran reyes, se les dota de la monarquía para hacerlos más serios, para que no se identifique tanto con todo lo despectivo que tenían determinadas culturas los magos y los astrólogos. Se hace que tengan uno 60 años, otro 40 años y otro 20 años, y la gente dirá, ¿y por qué? Porque te viene a representar las edades del hombre, juventud, en este caso ya el ser humano adulto, y el anciano, las tres edades del hombre. Y si sigues progresando por ahí, por esa línea, pues te vas a encontrar que quisieron representar a las tres razas conocidas que por aquel entonces, dentro del llamado Mare Nostrum, de lo que era el imperio, se conocían. ¿Quién eran? Africanos, sobre todo por el comercio de esclavos, sabía que había reinos importantes como por ejemplo el etíope, el nubio. Luego te encuentras con todos los reinos de Oriente, que en este caso son de piel rojiza, y finalmente los europeos, y vienen a simbolizar, en este caso, lo que eran las razas. Los nombres, bueno, los nombres son una adaptación aproximada de los nombres que se venían un poco comentando, pero tampoco son nombres exactos. De hecho, Baltasar es el último que se incluye, y tampoco es que fuera Baltasar, es Baltasar. Y bueno, dicen, bueno, pues venga, Baltasar, y le dejan Baltasar. Pero ahí nos vamos a encontrar a esos tres Reyes Magos, que como verá, bueno, pues es una adaptación total de cómo va surgiendo esto, añadido a numerología. Yo insisto en esto porque es importante. Y luego, incluso con los regalos, le traen unos presentes. ¿Qué le traen? Oro, incienso y mirra.
Y eso, ¿por qué? Porque los iluminodios, no, mire usted, tienen también una simbología. El oro es el regalo, en este caso, que se le hace a un rey. El incienso, vamos con la mirra. La mirra es el regalo que se le hace a un hombre, porque con la mirra te van a ungir, te van a limpiar en el momento de la muerte. Y el incienso es el regalo que se le hace a un dios. Lo vemos en Semana Santa, claro, cuando se quema incienso. Pues ahí nos vamos a encontrar los 3 regalos, que es pura simbología, con lo que nada está al azar. Es decir, todo cuando leemos en los evangelios está muy cuidado. Evidentemente, cuando se traduce, cuando San Jerónimo lo traduce, bueno, la traducción fue un poco libre. Vamos a ser benevolentes con San Jerónimo, debía estar el hombre ocupado. Hay que ser benevolente con él, pero se pasó en algunos detalles, ¿no?, la criatura. Pero sí es verdad que tiene un poco también cogido de todo. Un poco son de tradiciones mesopotámicas, tradiciones que se contaban en toda la zona babilónica, en torno a historias que se parecían precisamente a la historia del cristianismo, pero que no tenían la figura de Jesús de Nazaret como protagonista, sino parte de sus mitos y de las leyendas culturales que tenía ese país en concreto, o ese imperio, o ese reino, esa cultura en concreta. Seguimos descubriendo datos que desconocíamos, por lo menos por mi parte, y llegamos a otra de las cuestiones que yo creo que también más importante y más arraigadas, ¿no? Esa estrella, que cada vez que cualquier persona monta un Belén no puede faltar esa estrella en el cielo indicando dónde nace Jesús. Se puede investigar y estrella, cometa, no sé muy bien ya interpretar, pero ¿qué fue? ¿Fue una estrella? ¿Fue un cometa? ¿Fue un asteroide? ¿Fue algún planeta? Lo hemos podido ver estos días, es decir, hay una conjunción que es Júpiter-Neptuno en Piscis, nuevamente en Piscis, fíjate cómo el símbolo del pez siempre está presente. Y eso lo que hace es que, bueno, quien no sepa qué es una conjunción, simplemente es que los planetas se alinean. Entonces, un punto que ya habitualmente se va a ver en el cielo, se ve reforzado por una segunda luz. Se ve más grande. Claro, si para colmo está en una constelación que es más luminosa, lo que ves es una luz bastante importante. Se habló que pudiera haber sido, lo que no fue es una estrella. Las estrellas no se mueven. Una estrella es nuestro Sol. El Sol está fijo y el resto gira alrededor de él. Y la estrella esta se gira en el universo, como le ocurre a nuestro sistema solar, va vagando por ahí, ¿no? Pero las estrellas no se mueven. O sea, si se mueven tenemos un problema, ¿eh? Las estrellas están fijas. Se dijo un cometa, el Halley, que tiene una carencia de cada 76 años, se ve. La generación nuestra, con suerte, lo va a ver 2 veces, ¿no? Pero el Halley, si empiezas a contar hacia atrás, no coincide con la carencia que debería haber tenido. Ahora te voy a fijar una fecha y me vas a entender. Bueno, ¿qué fue? Un ovni. También. Mi amigo Juan José Benítez diría el ovni de Belén. Bueno, un ovni es un objeto volador no identificado, ¿no? Él abogaría por el origen divino extraterrestre de Jesús de Nazaret. Yo a tanto no llego, pero sí es verdad que bueno, el comportamiento que tiene una estrella que es capaz de guiar a alguien, desde luego, extraño es. No estoy tanto en una estrella que guiara, y sí en una señal en el cielo que anunciara que el niño Dios, el Mesías, habría nacido. Y esa señal no tendría por qué guiar a nadie, simplemente surgir, una especie de fulgor. Y ya a partir de ahí, bueno, pues no sería demasiado complicado el tratar de ubicarlo, ¿no? Pero claro, ¿eso en qué año? Porque el año 0, que sabemos que no existe, es el año 1. El año 1, si te pones a buscar, te vas a encontrar que no hay un acontecimiento astronómico en nuestra bóveda celeste que marque o registre un hecho de esas características. Por tanto, ¿en qué fecha? Nos vamos a la matanza de los inocentes, a Herodes otra vez. Herodes ordena matar a todos los primogénitos de la familia del imperio suyo, del reino suyo, para evitar precisamente que el que estaba llamado a ser rey de los judíos pudiera quitarle su reino. Y él comete
Bueno, pues lo que es la matanza de los inocentes, la matanza de los niños, que como hemos visto a lo largo del tiempo, fijaos lo que fue una matanza en toda regla y se acabó convirtiendo en el día de las bromas, ¿no? Sí. Es un poco el carácter festivo lúdico que tenemos acá. Bueno, pues esa matanza registrada históricamente se produce entre el año -6 y -7. Por lo tanto, estaríamos celebrando no el año 2021, sino aproximadamente el año 2027-2028, más o menos, y no lo celebraríamos tampoco un 25 de diciembre, sino que nos tendríamos que ir a un caluroso mes de abril, un caluroso mes de mayo, o agosto, para un poco determinar cuándo nace. Pero lo cierto, lo que tenemos que tener por cierto, se sabe que el rey Herodes existe. Eso es algo que no admite demasiadas discusiones. Se sabe que la matanza de los inocentes es real, es decir, es un hecho real, como tal hay que entenderlo. Es decir, ya a partir de ahí, si vamos armando, esto es como un gran puzzle, claro. Dani, Javier, es como un gran puzzle, te lo puedes creer o no, la creencia de cada persona es libre, ¿verdad? Pero tú vas armándolo con esos puzzles, en ese puzzle las fichas históricas que tenemos que son ciertas, y te encuentras que hay muchas que encajan, que en este caso se ordena un censo en la Israel de la época para que toda la gente estuviera censada por orden del Imperio Romano. Eso sabemos que es cierto. Es decir, vamos viendo como hay una serie de fichas que van encajando en ese puzzle. Por lo tanto, tiene mucho de iluminado el texto en cuanto a lo que es engrandecido, ¿no? Sí, pero también tenemos mucho que es real. Entonces, la estrella, ¿qué podríamos determinar que fue? Yo me quedo con esa conjunción de la que hablábamos antes y que se puede ver en el cielo, porque otra cosa no tiene sentido. Yo creo que el día que en Jerusalén nos encontremos un OPAR, una especie de GPS, pues creo que va a dar sentido a muchísimas de estas cuestiones, ¿no? Yo más bien pienso que fue algo que es que lo que dice José Manuel, todo tiene una simbología que es muy precisa, que por cierto espero que no nos clasifiquen de masones por todos los símbolos que estamos dando, ¿no? Pero todo tiene una simbología, todo tiene un porqué, y la Biblia yo siempre he pensado que es un gran libro histórico, sobre todo histórico. Aparte de ser un documento periodístico, porque da muchísima información, pero hay que saberla situar. Yo más bien pienso que el tema de la estrella no se puede determinar exactamente lo que fue. Yo lo veo más como una especie de símbolo, ¿no? Como que hay tres personas que son muy inteligentes, que dominan el conocimiento de las estrellas, que son magos, en un sinónimo de sabio, porque la Biblia nunca dice reyes magos, ni determina lo que son, que por cierto, como muy bien ha dicho José Manuel, es en el siglo XII, en ese retablo, cuando es la primera vez que se ejemplifica los tres reyes, pero se tardó un poquito más, unos poquitos más de cientos de años, en determinar el color de Baltasar, porque eso no fue hasta el siglo XIV-XV, que todo hay que decirlo, le costó trabajito, pero al final asumió esa raza. Bueno, pues creo que es un símbolo. O sea, para ti no hubo estrella, no hubo cometa, no hubo nada. No, un símbolo de tres personas que lo notan yo lo veo mejor como un pálpito, una necesidad de seguir algo, de ir hacia algún sitio. Lo que pasa es que cómo explicas eso en aquellos años, ¿no? Entonces pienso que la estrella es como una gran metáfora, como todas esas parábolas que Jesús utilizaba en medio de estos pescadores que no tenían un nivel cultural demasiado extenso, pues se procuraba de una serie de parábolas. Creo que el mensaje de la estrella es: sigue tu deseo, sigue tu fe. Y es un impulso que estas tres personas, 33 personas, sintieron de ir hacia un sitio concreto, alejado muchísimos miles de kilómetros. Pero yo pienso que se basa más en eso, más que una cosa física.
O sea que la estrella seguirá siendo una incógnita. Bueno, al menos aquí hemos tenido dos versiones diferentes, que también está bien, en casa, que cada uno pues más o menos se haga una idea de lo que pudo haber sido en realidad, que probablemente nunca saldremos de esa duda, como tú bien decías, no sé que aparezca un Opar en Belén, que también lo veo bastante complicado. Jerusalén sabéis que es el parque temático de las religiones. Sí, cuando te enseñan Jerusalén, yo me río mucho. He estado allí 2 veces. Ciudad de la Paz. Y bueno, Ciudad de la Paz, vamos a dejarlo. Bueno, ¿no? Ese es el significado. A mí me gusta dejarle como la película de Ridley Scott, ¿no? El Reino de los Cielos, que encaja mejor. Pero hoy día cuando te llevan, por ejemplo, a visitar todo lo que es la Vía Dolorosa está a 12 metros de profundidad, donde está el suelo de la Fortaleza Antonia. Es muy curioso porque tú ves la iglesia del Santo Sepulcro y está justamente a la vera del Monte de la Crucifixión. Y tú dices, no puede ser, porque no pueden estar a la vera, entre otras cosas, porque te crucifican aquí, te entierran aquí, como que no, vamos. Y luego te ves allí los armenios, los ortodoxos, los judíos pegándose, pero a torta limpia con los cristianos, es decir, es una cosa, aquello es para verlo. A mí, verá, la ciudad es bonita, pero te defrauda, ¿eh? Te defrauda porque es eso, el parque temático de la religión. Y con respecto a lo que es la estrella de Belén, fijaos que siempre se representa una estrella de 5 puntas. Es simbolismo puro, es un símbolo de protección. Hay quien ve la estrella de 5 puntas y dice, satánico, No, ni cabeza arriba ni cabeza abajo. Es el símbolo de los 4 elementos y la persona. La quinta pata es el dador, es el que va a recibir la gracia del agua, el fuego, la tierra y el viento, que es el opus alquímico, y que al fin y al cabo quien tenía esos 4 elementos era el elegido, pero no el elegido en hacer milagros, sino en elegido en poseer el conocimiento, no otra cosa. La meta alquímica no era convertir el plomo en oro, no, la meta alquímica era el conocimiento. Al fin y al cabo el conocimiento es el que te hace transmutar el plomo en oro. Si no tienes el conocimiento no lo logras. Y eso es lo que viene a simbolizar precisamente la estrella de 5 puntas, amén de ser un elemento de protección. Y de ahí también, pues bueno, que fueran considerados magos, ¿no? En aquella época que una persona convirtiera el plomo en oro, pues claro, aquello sería visto como casi que un milagro. Hablábamos antes de fiesta pagana, que se celebraba el 25 de diciembre, pero ¿en qué consistía exactamente esa fiesta? ¿Qué hacían en esa fiesta? Bueno, principalmente, fiel a lo que era el imperio, beber y comer mucho y otros menesteres carnales, es decir... si lo dejamos hasta ahí, José Manuel, es prácticamente lo que hacemos a día de hoy. Sí, totalmente, es lo que se hace. Si las costumbres han variado poco, pueden variar los tiempos, las ideologías y hasta las creencias, pero básicamente hoy ¿qué hacemos? Sentarnos en torno a una mesa, con más o menos fervor, con más o menos fe, con más o menos religiosidad, compartir mesa y mantel. Hay quien se pelea, están los cuñados, lo típico, ¿no? Pero poco más. Esto es así. Y no se ha variado demasiado. Lo que pasa es que es todo... Fíjate que cuando hablamos de religión, por desgracia, se prostituye mucho la información. Porque, te voy a poner un ejemplo muy válido, ¿verdad? Tenemos 4 evangelios actualmente. ¿Y por qué esos 4 evangelios dicen que son los buenos, los que valen, y los apócrifos no? Si te vienen a contar casi lo mismo. Es más, hay algunos que son hasta más completos. De hecho, se complementan incluso. Claro, y sin embargo, no, evangelios apócrifos, y se les tiene apartado como, no, que no valen, tienen la misma validez. Pues con las religiones pasa lo mismo. Es decir, no, este es budista, ¿y cómo celebra usted el nacimiento de Buda? Pues mira, yo como, bebo y rezo. Ah, bien, bien. ¿Y usted que es musulmán, qué hace ese día? Pues mire usted, yo sobre todo bebo, como y rezo. Ah, bien, bien. Ahí bien. tienes el Evangelio de Judas, claro, que es todo lo contrario. Sí, es todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario, opuesto. Y es curiosísimo lo que está diciendo José Manuel. O sea, es que, ¿por qué? De hecho, para rellenar el contenido de los 4 evangelistas, que el evangelio más cercano a Jesús lo escribe, creo que fue Mateo, que era un señor, era un recaudador, y en aquella época pues no estaban, la gente de Hacienda pues no estaba muy bien vista, ¿no? Hoy día tampoco, ¿eh? Hoy en día algo más, pero bueno,
Depende, pero vamos a dejar temas políticos. Entonces, este hombre es uno de los pocos evangelistas que sí conoció a Jesús, pero claro, es que lo escribe 55 años después de la muerte de Jesucristo. Claro. Y los otros evangelistas 60, 70, 90 años después. Le falta detalle, le falta cosas. ¿De qué se nutren los evangelistas? ¿De qué se nutre también el Concilio de Trento? De los apócrifos. Lo que pasa es que hasta cierto punto no interesa dar un protagonismo especial a la mujer, que de hecho lo tenían, y muy protagonistas que eran, tanto o más que los hombres. Sin embargo, se les aparta, eso se describe en los evangelios apócrifos. Muchas anécdotas de Jesús, muchas cosas, pero tienen que nutrirse, pero hasta cierto punto, porque la ideología, por desgracia, es la ideología. Y ya dijo Juan Pablo II, vamos a tomarnos las fechas que dice la Biblia, las cosas que dice, con cierta relatividad, no tomemos todo al pie de la letra. Es que también hay una ideología ahí. Y yo comentaba que hoy sí es cierto que hemos desvirtuado por completo y hemos vuelto quizá a ese rito pagano romano, ¿no? Pero se supone que estamos conmemorando la fecha del nacimiento de Jesús, el Dios hombre. Claro, si tú haces una liposucción de eso, pues lo que te queda es comer, beber, pues lo que hacían los romanos, que con el tema de los regalos también habría mucho que decir ahí, pero bueno, ese es otro tema. Ahora hablaremos también de los regalos. Vamos a pasar al tema prácticamente de decoración. En toda casa navideña decorada no puede faltar a día de hoy un árbol de Navidad. O sea, cualquier persona que decore su casa no le falta el árbol de Navidad, o sería muy raro. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene este árbol? Hay quien pone árbol, hay quien pone portal de Belén. Hay quien pone las dos cosas. Bueno, Javier, con los gatos, el árbol de Navidad es complicado. Yo también lo tengo complicado. Yo lo tengo gatos y me lo respeta. A mí el mío se tira en plancha, vamos, no hay problema. Pero Javier tiene allí una manera buena. Pero sí es verdad que el árbol es el árbol de la vida, también pagano. Es decir, el origen es pagano, no nos vamos a engañar. Tiene su naturaleza dentro de lo que son los cultos nórdicos, cultos druídicos, que principalmente estaban antes incluso que cualquier religión, porque eso ha sido, y eso hunde sus raíces en la noche de los tiempos. Cuenta la leyenda piadosa, que había un señor, un druida, que estaba buscando el árbol sagrado y no sabía cuál era. Cortó una serie de árboles, se cayeron en fila y quedó uno de pie. Y ese de pie era un abeto. Y desde entonces pues se le dotó a ese árbol, del árbol, en este caso, de las divinidades, no de Dios, sino de los mitos, de la divinidad que tenía, o de la propia naturaleza, la madre tierra, Gaia, es decir, pero a partir de entonces, en torno a ese árbol, aquellos druidas tenían una costumbre muy curiosa, que le colgaban manzanas. Las manzanas tienen una simbología, ¿no? La simbología de la salud, de la prosperidad, del bienestar, y lo iban colgando. Luego tuvo otra, a mí me gusta esta segunda más, porque con el paso del tiempo lo que se hacía era el típico vaciado de la fruta, de forma que le pasa como a la calabaza, ¿no? Cuando llega Halloween. Bueno, pues la vaciaban, le ponían una vela dentro, eso se le llamaba linterna, y se colgaba. Y por cada manzana con una luz dentro era un deseo. Y el árbol deja de ser el árbol de la vida para ser el árbol de los deseos. Y se encendía entera, tenías que tener cuidado porque me imagino que le acababan metiendo fuego al árbol, ¿no? Pero tenían el arbolito iluminado y cada vez que se apagaba una velita era un deseo cumplido. Con lo cual también le daba cierto romanticismo, que la Navidad tiene mucha carga simbólica, pero también mucha carga romántica, ¿verdad? Y a partir de ese momento el árbol queda ahí fijado como una tradición pagana. ¿Qué ocurre? Pues que nos vamos a encontrar que la reina Victoria de Inglaterra y el príncipe Alberto, en un viaje que hacen a Alsacia está en la frontera con Francia, con Alemania, por los dos lados, por un lado está Francia, por otro Alemania, acordaos que fue un problema en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda. ¿Y qué ocurre? Pues que ven aquella tradición y dicen, uy, qué bonito, pues yo lo quiero en Buckingham Palace. Y dijeron, no se diga más, mañana tienes un arbolito allí. Y lo ponen.
¿Y qué hace la aristocracia inglesa? Que ve el arbolito allí y dicen, nosotros ponemos también un arbolito. Claro. Venga, ponemos un arbolito. Y como en las casas de los aristócratas trabajaban mucha servidumbre, pues dijeron, pues nosotros también. Y al final pues se acabó popularizando lo del árbol de Navidad, que viene siempre ligado al 25 de diciembre, a la figura de Papá Noel, siempre, están ligados, ¿no? Y a partir de ahí pues surge, pues fíjate cómo se ha deformado, ¿verdad? El árbol de la vida, Sí. que tiene un carácter enorme, un carácter en cuanto... Tendremos que hablar un día de todo lo que son ritos de la naturaleza, y al final ha acabado siendo, pues bueno, un objeto casi imprescindible en lo que es la Navidad. Son mitos ancestrales, paganos, que no tienen nada que ver con ninguna religión. Sin embargo, la religión, en este caso católica, lo asume, lo metaboliza y lo transforma, porque hay una cosa curiosa, y es porque tenemos la manía de poner lucecitas a los árboles y de poner cosas brillantes. Bueno, pues San Bonifacio, por ejemplo, pues ponía manzanas. Bueno, ¿y por qué este señor ponía manzanas? Para recordarnos el pecado original. O sea, fíjate toda la trascendencia que tiene todo esto, como ha dicho muy bien José Manuel, el simbolismo es absoluto. ¿Por qué las luces? ¿Por qué las bombillitas que compramos en los chinos o donde sea? ¿Por qué? Porque aparte de ser el árbol de la vida, que es lo que fue, es el árbol de la luz. Jesús ha venido a traer luz a este mundo. Y ese es uno de los sentidos que la Iglesia intenta dar a esa costumbre de poner el árbol. Coge un rito pagano, otros los destroza, como los aquelarres, que también habría que hablar de ellos en otro programa, porque se harina de otro costal, pero otros los introyecta, los transforma, los metaboliza. Ponga usted el árbol con lucecitas, porque es el árbol de la luz, porque Jesús vino a dar luz a este mundo en forma de amor entre las tinieblas. Y además que corona el árbol de Navidad. Esa era la siguiente pregunta. ¿Por qué colocamos encima del árbol siempre una estrella? Pues por la misma razón que es la estrella famosa de 5 puntas, o como la estrella de Belén, la simbolizamos con una estrella de 5 puntas, hay quien pone 6. Cuando se pone una estrella de 6 puntas, realmente estás haciendo referencia a la casa de David. Se supone que el niño que naciera, aparte de, bueno, la estrella de 6 puntas es la famosa clavícula de Salomón, dentro de lo que es el simbolismo, pero porque el niño, en este caso el enviado, pues tenía que estar adscrito a la casa de David, era de tradición davídica, y es lo que te referencia, pero sin embargo siempre se pone una estrella de 5 puntas, por eso, porque es un elemento de protección, se protege, es no de buena suerte, hay quien dice, no, es un símbolo de buena suerte, tampoco, es protección, simplemente, ni bueno ni malo, protege, ya está. Como bien decía Javier, ahora encontramos, bueno, estrellitas de estas de Belén, con le seleccionas el color, bueno, te dan la estrella y manual de instrucciones, Sí, exactamente. es terrible, pero que viene a ser eso, lo que corona ese árbol de la luz, que es una estrella que en sí que es luz, calor, por tanto es lo mismo que explicaba antes acertadamente Javier. Yo creo que las personas en sus casas están descubriendo mucho sobre la Navidad que probablemente no sabían ni siquiera por qué lo hacían, por qué colocábamos un árbol, ¿no? O el portal del cual no hemos hablado, el típico portal de Belén, pero bueno, yo creo que por hacer un pequeño matiz sobre el portal, entiendo que lo que se monta es como una recreación de lo que nos cuenta la Biblia, ¿no? Poco más. Ahí no hay, o también hay simbología en el portal de Belén. No, hay sí y no. El primer portal de Belén que se hace, lo hace por accidente San Francisco de Asís, porque, bueno, él lo que quería era recrear un poco aquello, pero como no había alfareros que te lo hicieran en barrito y demás, dijo, ya está, un Belén viviente. Y se hizo un Belén viviente. Y como no tenía cueva, esto es un detalle importante, es decir, Jesús de Nazaret no nació en un portal de Belén, nació en una cueva. Pero él lo que tenía que era, pues el establo que tenían allí en el convento, en el monasterio. Por tanto, ¿qué es lo que coge? El establo, ala, vámonos. Y montó ese portal viviente. A partir de ahí, bueno, pues se organiza una auténtica, yo te diría, competición en Italia, donde destacan sobre todo los belenes napolitanos. Ojo, cuando Nápoles era parte de los reinos castellanos, de los reinos de España, bajo el reinado de Carlos III, que es cuando se
se importa a la corte castellana, a la corte española, y entonces se empiezan aquí con una tradición belenística que poco o nada tiene que envidiar a la italiana, es decir, también es muy importante, es muy buena. Pero lo curioso de todo esto es que ese portal de Belén, pues prácticamente, ya te digo, es una cueva. Realmente si nos tenemos que ir al origen, en pantalla lo estamos viendo bien, yo como tengo la pantalla detrás de Javier, lo estoy viendo ahí recreado, y lo refleja fielmente, una cueva, es que fue realmente eso. Y luego ya, bueno, pues ahí fue Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, el que dijo que eso de que había un buey, veremos a ver. ¿Por qué? Porque realmente sabemos que había una mula, la mula que llevaba José y la que llevaba a la Virgen, ¿no? Pero un buey no. El buey realmente lo que está haciendo es una referencia a un culto solar, nuevamente, al culto a Apis. Un culto a Apis que en aquellos primeros años de nuestra era estaba muy extendido porque era religión, en este caso, de Egipto. Y en esa religión era un culto mayoritario. Claro. Aquí había una eterna guerra. Había una serie de religiones que se abrían en abanico y que estaba el mitraísmo por un lado. Mitra es también bastante particular. Nace un 25 de diciembre de una madre virgen, desde muy pronto empieza a dar discursos de tipo religioso, se rodea de 12 discípulos, hace milagros, lo crucifican y resucita al tercer día. Ese es Mitra, ¿eh? Una clonación auténtica de la historia de nuestro Jesús de Nazaret. Es muy curioso, ¿no? Entonces te quedas como diciendo, bueno, es que... Y realmente, tanto la mula como el buey, aunque la mula sí sabemos que era... o podía tener cierta dosis de veracidad, la mula hoy día se representa con el mitraísmo y Apis con el buey. En la documentación que don Enrique López Guerrero recibía del tema de Humo, que todavía no está claro si fue un fraude o no lo fue, para mí no lo fue, porque ese volumen de documentación era imposible que lo mandase una persona desde diferentes puntos del mundo, pero ahí se describe también la presencia de un ser muy parecido a Jesucristo, que lo matan, que lo crucifican, que lo torturan de forma muy diferente, y el nombre es Humoboa. Entonces, da que pensar todo esto, como el hecho de que haya pirámides en tantas partes del mundo, que no tienen nada que ver. Hay tantísimas cosas en común, que lo que hizo Samuel, cuando empiezas a unir todas las piezas del puzzle, te das cuenta, bueno, ¿qué es lo que nos han contado de pequeños que es la Navidad? ¿Quién fue Jesucristo? O Yeshua, ¿quién fue este Señor? ¿Cómo es posible que no coincida la fecha de nacimiento con un hecho, como bien ha dicho él, José Manuel, tan contrastado, tan cierto como la matanza de los inocentes? Herodes, ¿cómo es posible que haya tanto tiempo de diferencia? Se le ha intentado dar un sentido a nuestro tiempo, pues ahí está la cosa, hay tantísimas cosas que empiezan a encajar algunas, pero es muy difícil, porque esto cambiaría nuestra percepción de toda la historia humana. Herodes, volviendo, acabo de tener una idea, no lo sé. Herodes manda asesinar a todos los niños. Primogénito. ¿Menores de cuánto? Menores de 2 años. O sea que ahí... Los primeros. No había alternativa, digamos. O huías, incluso hubo casos de soborno para que no se asesinaran a niños y sin embargo, bueno, esa matanza se produjo. Fíjate, enlazando con lo que decía Javier, Jesús de Nazaret nunca hubiera querido montar una iglesia tal y como se entiende actualmente, en la vida. Claro. No fue él, el ideólogo fue San Pablo. Exacto. Que a San Pablo se le dice, no, era un discípulo. San Pablo nunca fue discípulo. San Pablo era militar y aparece 3 años después de la muerte. Exactamente. Él fue el que se cae del famoso caballo, se queda ciego. Perseguía a los apóstoles a muerte. Claro, y él fue el que cuando ya se integra dentro de ellos, un poco como seguidor, se da cuenta que eran muchos, que estaban todos con una idea fija en lo que era todo lo que había predicado Jesús de Nazaret, y dijo, mira, en vez de escondernos, porque no vamos saliendo a diferentes puntos buscando una seguridad, pero en esa seguridad vamos a extender esto.
Y San Pablo realmente es el ideólogo. San Pablo, no San Pedro. San Pedro era el que le echó coraje, el que tenía un mal temperamento, pero realmente ahí tenemos la figura de San Pablo, que queda siempre solapada ahí, San Pablo Matamoro, sí. Que le diré, hoy eso de Matamoro no queda bien por temas de racismo e historia, pero ¿qué le decían así? ¿Qué le voy a hacer yo? Y realmente es el que se inventa la Iglesia como hoy la tiene, como ese tiene, bueno, no como ese tiene concebida, un día siquiera hablamos de lo que hay en el Vaticano metido, y luego al día siguiente nos escondemos, no por si acaso, pero sí es verdad que él es el ideólogo de todo ello, y en parte es responsable de algo que decía antes Javier. ¿Cómo es posible que el Evangelio de Juan se escribiera en el 84 de nuestra era? Juan, por regla general, tenía que ya que está muerto. Claro. Es decir, él no lo ha podido escribir como ningún apóstol, ningún evangelista escribe ninguno de los otros 4 evangelios. Esos 4 evangelios son reescritos a base de interpretaciones muy libres y muy idealizadas y muy iluminadas de lo que se contaba boca a boca, que ya venía muy iluminado. Y luego fue San Jerónimo el que dijo, espérate, que esto le voy a dar forma para que más o menos coincidan. Y eso es como se hizo. Por eso cuando uno lee el Evangelio de Judas o el Evangelio tan polémico de María Magdalena, que tú lo lees y dices... Nada que ver. Hay que sopesar esto, hay que empezar a volverlo a ver, a volverlo a analizar, porque de lo que dicen los evangelios reales a lo que dicen los apócrifos hay un mundo. Ese mundo es el que hay que descubrir. Y si ahí añades a Constantino I, bueno, el primer emperador cristiano... A su madre sobre todo. Sí, no te lo voy a discutir. Su madre... Pero es que coge todo esto y es que hace una herramienta de poder. Entonces, los cristianos pasan de estar en las catacumbas a perseguir a las otras religiones minoritarias, que son las que tienen que esconder. Y es cuando se arma todo el gran poder. Ahí, junto con Pablo, que es el ideólogo, pero la herramienta institucional que se va imponiendo la empieza a construir Constantino I. Luego lo sigue Teodosio. Exactamente. Y no nos tenemos que olvidar que un ejemplo de radicalismo es el caso de Hipatia de Alejandría. Que ella, verá, ni era pagana ni era tan religiosa como se la pinta, pero obispos, era peligrosa. Claro, porque tenía el conocimiento. El conocimiento, te lo iba a decir ahora mismo. Claro. El conocimiento te hará libre. Y era lo que no se quería, esa libertad de pensamiento, porque atentaba contra la ideología, contra la religión que imperaba. Bueno, y Hipatia era una mujer súper inteligentísima, y murió como han muerto tantas personas tocadas por ese conocimiento y no tanto por la fe. Vaya tesis sobre la Navidad que estamos dando hoy a nuestra audiencia, que yo creo que está alucinando, al igual que lo estoy yo aquí, y para eso estaba ideado este programa. Muchas veces los misterios están mucho más ocultos dentro de nuestras propias tradiciones y que pasamos un año y otro año y otro año por encima y ni siquiera sabemos, como bien decía antes, por qué hacemos algunas cosas. Fíjate que hay me voy a salir absolutamente de la Navidad, pero enlazando con lo que estabas comentando, cuando le comentamos un cuento a un niño, no nos podemos imaginar lo que hay detrás de un cuento, ni de cómo lo escriben los hermanos Grimm. Pero nada que ver, ¿eh? Nada que ver, exactamente. El cuento de Caperucita Roja, una cosa es lo que nos cuentan y otra cosa es lo que hay detrás. Exacto. Es decir, hay todo un mundo detrás de los cuentos, todo un mundo detrás de muchas tradiciones culturales que hoy lo contamos de una forma benevolente, de una forma casi infantil, pero que si conociéramos realmente lo que subyace... No lo contaríamos. No lo contamos. Y me vas a permitir, José Manuel, que sea un poco malo, yo lo siento mucho, pero baste decir que la versión original del cuento de Blancanieves, a la madrastra se la castiga haciéndola bailar con unos zapatos al rojo vivo. Eso es un cuento, ¿eh? Sí. Por eso dice José Manuel, con muy buen criterio, que si conociésemos las versiones originales, los cuentos se habrían acabado. Yo te voy a proponer un programa sobre los cuentos. Lo podemos hacer porque la verdad que por lo poco que acabáis de matizar sobre esos cuentos, ¿no? Pues sería un tema bastante curioso de tratar. Pero nos vamos a ir a hablar ahora, que se nos acaba el tiempo,
sobre un hombre gordito, de barba blanca, que viste de rojo y blanco, conocido por todos como Papá Noel, que igual parece que aquí ha llegado mucho más tarde, pero también la religión, el cristianismo, nos lo intenta meter por ahí como San Nicolás, no sé si Papá Noel, Santa Claus, Sí. San Nicolás es lo mismo, hablamos de lo mismo. ¿Qué tuvo que ver Coca-Cola? Si tuvo que ver, si Tiene no, mucho. porque claro, aquí te pones a buscar y la verdad que es que te lo intentas relacionar con Coca-Cola, hay otras partes que dicen que no tiene nada que ver, que se inventó antes. San Nicolás, realmente nos tenemos que ir a tiempo de San Nicolás, o el obispo Nicolás, vamos a empezar por ahí. Un señor que nace en Tiria, zona de Turquía, de Chipre, y de hijo de un médico que ganaba bastante dinero, una familia acomodada, pero que sufre la pérdida temprana de sus padres en una epidemia y mueren. Él lo hereda todo y en un acto de desprendimiento pues va dando toda esa fortuna que su padre le ha dejado como único heredero, pues lo va repartiendo. Un tío suyo que es obispo lo toma bajo su tutela y Nicolás pasa a aprender todas aquellas enseñanzas que su tío obispo cristiano le va dando. Con el tiempo, él mismo llega a ser obispo y durante su vida pues hace gala precisamente de eso, de repartir todo lo que tenía entre aquellos que lo necesitaban. Muere durante todo lo que es el tiempo de las cruzadas, en el que se le daba un gran valor a todo lo que eran las reliquias. Ahí tenéis que, bueno, tenemos más reliquias incluso que santos. Hay un momento en el que se lleva a una localidad que está junto a Nápoles, a Bari, al sur de Italia, y nuestro Nicolás se convierte en San Nicolás de Bari, personaje real. Ocurre que esta dadivosidad, esta generosidad de nuestro particular obispo es conocida y es asimilada por algo tan lejano como pueblos nórdicos, que San Nicolás de Bari, sus colores no eran el rojo y el blanco, sino el verde y el negro. Él, se lo llevan, tienen a un señor que era Santa Claus, que regalaba o daba regalos, que llevaba a un pequeño duende a la vera, que era Pedro el Negro, que no daba regalos, sino que llevaba la lista de los niños malos para no regalarle nada. Pero que con el tiempo hay un señor que se llama Clement Clark Moore, que escribe un relato en el que se basa en San Nicolás de Bari para decir, bueno, pues que él lleva su trineo, que tiene un reno, que es Rudolf con su hociquito rojo, que es muy friolero, que va repartiendo regalos, bueno, y aquello se queda ahí, pero todavía no estaba deformado del todo. Es entonces cuando aparece un señor que se llama Thomas Nast, dibujante de Coca-Cola, que, oye, todos sabemos las campañas de la marca como son. Un día te coja el osito polar, otro día, y aquel año, estamos hablando de primeras décadas del siglo XX, dijeron, el obispo Nicolás, pero vamos a transformarlo, el verde y el negro no, colores, en este caso corporativos de la marca, rojo y blanco. Lo colorean, a este señor hace falta inflarlo, lo ponemos un poquito más gordito, un gorrito, un trineo, y cuando se dan cuenta tienen la herramienta de marketing perfecta, no para aquel año, sino casi para toda la vida. Y a partir de ahí surge nuestro particular Santa Claus, nuestro particular Papá Noel, nuestro particular, en este caso, San Nicolás, ¿verdad? San Nicolás de Bari. Es importado a los Estados Unidos, en Estados Unidos, como en todo, toma un carácter que se enlaza directamente a su cultura y luego nos lo devuelven. Y nos dicen aquello de aquí tenéis a San Nicolás de Bari, no tiene nada que ver con el muerto, pero bueno, que ahí lo lleváis. Y aquí como, mira, aquí ¿por qué se asimila a San Nicolás de Bari? Porque hay niños en casa y porque, hombre, 25 de diciembre, un detallito con el niño. ¿Y quién se lo pone? ¿Quién va a ser? Papá Noel, por Dios, claro. No, Papá Noel. Y luego en Reyes también, sí, también en Reyes. Y al final se acaba quedando ese Papá Noel, pero como ves, es algo muy nuestro, muy europeo, muy mediterráneo, que sin embargo, bueno, pues como otras tantas cosas que se han ido y han venido, volvió deformado. Esos regalos que mencionaba, última pregunta y terminamos porque hay prisa y se nos acaba el tiempo.
¿Por qué nos hacemos regalos en Navidad? Aquí hay que distinguir dos cosas importantes, regalo e intercambio, porque no es lo mismo. O sea, el regalo navideño, el regalo, viene de la época romana, donde la persona que era amada pues recibía un presente, pero sin esperar nada a cambio. Eso es el regalo. Hoy en día los regalos en Navidad es una forma de manifestar, de ser copartícipe de ese amor, ese dar algo tuyo, y es una lástima, pero se supone que el regalo tiene que ser algo tuyo personal, tiene que ser algo construido por ti, no comprado en ciertos grandes almacenes, ¿no? Pero como aquí se mercantiliza todo, claro, pues el significado del regalo es una manifestación más de amor, de ese amor que Jesucristo vino al mundo para dar, sin esperar nada a cambio. Lo que pasa es que como se mercantiliza todo, se trivializa también todo. Claro. Es el sentido del regalo. Aquí más que regalo, entonces lo que hacemos es intercambiar Por desgracia, sí. objetos, por así decirlo. Totalmente, totalmente. Lo que hacemos, precisamente lo ha explicado muy bien Javier, es el típicos presentos entre unos y otros, y que bueno, son signos de buena voluntad, de generosidad, pero que no tienen el sentido, ni el sentido original que tenían, ni el sentido litúrgico que se le trata de dar. Pues aquí se nos acaba el tiempo, yo no tengo regalo para mis contertulios, lo único que podemos regalarnos es una feliz Navidad. Tu presencia es un regalo. Compañero. Ah, mira, qué bonito. Qué bonito, por Dios. Felices fiestas, Javier. Felices fiestas. Dani, a todo el equipo, a todos nuestros telespectadores, felices fiestas, y que bueno, la Navidad caiga sobre todos nosotros, que tengamos un 2021 que sea un poquito más liviano que el 2020, ¿verdad? Así es. Y que nuestros deseos se hagan realidad.